nuestro problema dice para la cuenca del río Rocha, determinar su precipitación promedio anual por los siguientes métodos. Polígonos de Thyssen. Bien, los polígonos de Thyssen por lo general los estudian en hidrología, ¿no? Entonces acá lo único que vamos a hacer es ver cómo con pocos clics podemos determinar los tales polígonos de Thyssen. Y les voy a mostrar una alternativa interesante para encontrar precipitaciones promedio sobre una cuenca a través de la ponderación por curva hipométrica. Esto es más difícil que alguien. ¿Me están escuchando, jóvenes? Hola. Sí, todo bien. Ya, es que aquí ha salido un mensajito que decía que se había perdido la conexión. Ya, cuando les pregunte, siempre den un avocito, ¿ya? Bien. Entonces, para eso, vamos a... ¿Dónde está? Issue 3 madrugada. Aquí en Issue 3 madrugada 21. Vamos a colocar este archivito que también se los voy a mandar a Roche Estudiantes, ya aquí es con el que vamos a trabajar. Descomprimir, ya. Entonces, ¿qué tiene ese Roche Estudiantes? Que aún no les he mandado, es lo único que me falta mandar para que tengan todo el material para la práctica. En realidad ustedes también podían hacerlo, pero para hacer la cosa más sencilla y enfocarnos solo en la partecita que nos interesa en este ejercicio, yo les he mandado un DEM acá en el issue 7, en los Roche Estudiantes, está un DEM, ahí está el DEM, y está el límite de nuestra cuenca, límite Roche. Ahí está, ¿no? Entonces se trata de la cuenca del río Rocha, ¿sí? Eso, esa cuenca consolida, esta cuenquita es consolida ahí en las inmediaciones del aeropuerto, ¿sí? Bueno, pero el hecho es el siguiente, que tenemos que determinar la precipitación promedio sobre esta cuenca. Vamos a jalar los sitios de medición de lluvia que son proporcionados aquí, Jaramayo, Tucuraya y Alzana, ¿no? Está aquí latitud, longitud y en X y Y, por si acaso esto ya está en WGS84, ¿ya? Entonces yo ya he puesto también un archivito que vamos a ingresar con Final Data, AddXY Data, y aquí vamos a abrir estación Rocha, y además vamos a jalar su Z más su cota, ¿no?
WGS84. Podemos colocar las mismas coordenadas de este bicho, del DEM, ¿no? Y ok, ok, yes, ok, listo. Entonces tenemos aquí las estaciones. Vamos a poner, las vamos a poner, le vamos a hacer, como ya las hemos traído, las vamos a poner aquí, ya se las puede ver, solo que están en un color medio difícil de percibir. Ups. Como que deben estar pequeños estos bichos. Porque no se los ve. Está medio raro esto, ¿no? Está raro, porque las estaciones han ido a caer en otro lugar distinto a este. A ver, vamos a ver estas cosas. Lo que me pareció extraño, vamos a ver las propiedades de nuestro DEM. Está en G6 este bicho, es por eso. ¿Y por qué está en G6? Qué raro, ¿no? ¿Y el límite en qué está? Propiedades. Source, este está en W, ¿no? Ah, qué chistoso. Ya. A ver. Qué raro, pero yo debería haberles proporcionado un DEM. Bueno, lo vamos a proyectar ya. Denme un segundito. Déjenme ver la tabla también, ¿no? Esa tabla que está aquí en Roche Estudiantes. Estaciones, este CSB es el que estamos mirando. Vamos a dar una. Tiene latitud, longitud y está también sus coordenadas X y Y. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a este DEM. Lo proyectaremos con Project Raster. Input raster. Pentif, que está en GCS, lo vamos a llevar a este Roche Estudiantes como DEM //
UTM /W. Salvamos y le decimos que nos ponga en W zona 19. O sea que parte de esto está en zona 20, ¿no? Pero a partir de esa acaba, ¿no? Bueno, que lo proyecte y ya veamos qué hacemos. Vamos a limpiar esto y vamos a jalar nuestro Rocha Estudiantes, y vamos a jalar este límite y vamos a jalar nuestra ubicación. Y vamos a jalar, obviamente, podemos jalar latitud, longitud, o el X, el Y, y la cota. Eso. ¿Sí? Y está bien, va a estar en W. Le decimos OK, OK. Y ahora sí se han ubicado bien esos puntos benditos, ¿no? Esto que los están viendo acá, esos son los puntos de medición. Los vamos a convertir de una vez en shape para que sea fácil leer con rapidez. Entonces, export data. Aquí los vamos a poner como Rocha Estudiantes, y aquí vamos a poner como estaciones, ¿ya? Estaciones de medición. Salvamos, OK, que agregue, y ahora lo vamos a mandar a descansar nomás, y se queda que shape. Ya le vamos a cambiar. Normalmente se representa esas cosas con un triangulito. Y si ustedes se fijan, la tabla de atributos tiene los nombres, ¿no? Esta es la Hanamayu, esta es la estación Tupuraya, y esta es la estación de Asana Cochabamba, ¿ya? Les pondremos doble clic ahí y les vamos a poner sus etiquetitas para saber de acuerdo a la columna estación, y también lo escribiremos con rojo, un poquito más grande, y OK. Ahí están nuestras 3 estaciones de medición de datos de lluvia. Por cierto, aquí en la tabla yo les he dado que Hanamayu registra 803.9 milímetros año. Tupuraya esto y Asana esto. Bueno, entonces, si registramos estos valores en cada uno de esos sitios, queremos saber cuál sería la precipitación promedio sobre esta zona. Entonces, una técnica comúnmente utilizada es esta de los polígonos de Thiessen. Y los polígonos de Thiessen, vamos a tener acceso acá, hacemos Thiessen. Y dice Thiessen Polygons, ¿no? Crear. Entonces vamos a crear los polígonos de Thiessen. Nos pide Input Features, obviamente la localización, que va a ser las estaciones. Y Output Features, le vamos a decir que se vaya a Rocha Estudiantes,
que estamos trabajando y que se llame Thyssen 1. Le vamos a llamar 1 porque ya vamos a obtener el Thyssen para lo que nos interesa. Sí. Si hacemos así nomás, nos va a dar un Thyssen aquícito, ¿ya? Solo para esta zonita, ¿ya? Entonces le tenemos que decir que nos dé un Thyssen para toda la pantalla, le podemos decir, o para todo donde está el DEM, que es suficiente, porque en realidad necesitamos el Thyssen aquí próximo a la cuenca, ¿verdad? Entonces es bueno ir a Environments y aquí a Processing Extent. Y aquí la extensión es bueno escoger Same as Layer DEM, por ejemplo, que nos dé el Thyssen para todo lo que está configurado en el DEM. Eso es todo. Le decimos OK, OK, y nos ha construido los polígonos de Thyssen para que podamos ver un poquito mejor. Vamos a sacar esto y vamos a dejar solo las líneas, ¿ya? A ver, vamos a mirar un poco lo que nos ha hecho, ¿no? La construcción cuando uno hace, y nos ha hecho para la zona en la que está nuestro DEM, que es lo que le hemos pedido. ¿Qué es lo que nos ha hecho? La clásica metodología de los polígonos de Thyssen es cuando haces a mano, ¿no? Unes todas las estaciones las unes con rectas. Entonces de aquí a aquí unes una recta y divides en la mitad y trazas una perpendicular a esa recta. Esta. Ya nos ha trazado el software, ¿no? Después trazas una línea entre estas dos y haces una perpendicular mediatriz también. Ya nos ha trazado. Después unes estas dos y trazas una perpendicular mediatriz, ya nos ha trazado, ¿no? Y ¿qué resulta? Resulta estas líneas que nos ha trazado. ¿Y qué significan? Lo importante es qué significan, ¿no? Estos polígonos nos definen las zonas más próximas a cada punto. ¿Eso qué quiere decir? Si yo agarro un punto en particular aquí, cualquiera, este punto, digamos, y mido la distancia de este punto a esta estación, y mido la distancia, eso va a ser distancia 1, y mido la distancia a esta estación Tupuraya, y mido la distancia a esta Sana, de las 3 distancias medidas a este punto, la distancia más próxima es a Tupuraya o a Hanamay. Quiere decir que cualquier punto que está dentro de este polígono, limitado por esta línea amarilla, cualquier punto de acá está más cerca a Hanamayu que a Tupuraya, que a Sana. Entonces, si aquí estás midiendo lo que llueve, y todos estos puntos cercanos dentro de este polígono están más cerca a Hanamayu, lo que uno dice, voy a suponer que lo que llueve en Hanamayu llueve también en toda esta área, ¿no? Y lo mismo para este otro polígono. Cualquier punto, este punto, por decir, este punto acá, este punto, si tú mides la distancia de este punto, de este punto a Sana, ese punto está más cerca a Tupuraya, por eso está dentro de este polígono. Listo.
una vez que hemos entendido eso, ahora una cosa es ese sentido de proximidad que hemos definido. A ver, déjenme tomar agüita, disculpen. Apreciados jóvenes, que una cosa es ese sentido de proximidad, ¿no? Geométrica, ¿no? Porque los polígonos de Thyssen son una geometría que nos permite definir la zona más cercana a cada uno de los puntos que ha entrado en consideración. Pero eso no quiere decir que la naturaleza obedezca esa proximidad. ¿Me explico? Si bien, esto lo voy a poner este límite para que miremos lo que interesa. Estas explicaciones que estoy dando es la parte más destacada del problema, aparte de los clics que hemos hecho. ¿Ya? Por favor, presten atención. Y seguramente eso voy a preguntar en el examen que vamos a dar, el segundo examen, apenas terminemos esto, ¿no? Esta es nuestra práctica. A ver, les estaba diciendo entonces que una cosa es esa proximidad geométrica y otra cosa es que la precipitación se comporte de acuerdo a esa proximidad geométrica, ¿no? La precipitación, ella hace lo que ella quiere hacer, ¿no? A pesar de que es muy lógico pensar que lo que llueve acá en las cercanías es lo que nosotros estamos midiendo. Sin embargo, eso funciona cuando la zona que estás considerando es plana, ¿no? Pero cuando la zona no es plana, como en este caso en particular, acá en Hanamayu, que fíjense, acá tenemos el DEM, por cierto, ¿no? Y en el DEM ustedes están viendo que esta parte es el valle, ¿no? Por eso está más negro, es más bajo. Acá debe estar el Cristo, ¿no? Estas partes blancas son las partes más altas, son la cordillera. Entonces, Hanamayu está ahí arriba en la cuenca Taquiña. Y lo que llueve en Hanamayu es mucho menor a lo que llueve acá, o es mucho mayor a lo que llueve acá en el valle. ¿Ya? En Hanamayu debe llover casi cerca a 800, 900 milímetros. Acá en el valle llueve apenas 500. Entonces es difícil, cuando es una zona montañosa, decir que aquí, en el valle, que está dentro de este mismo polígono, llueve lo mismo que en Hanamayu. Eso es mentira, ¿no? Pero los polígonos de Thyssen son eso. Y por lo general usan los polígonos de Thyssen de manera indiscriminada. Mi mensaje es que no uses polígonos de Thyssen para calcular precipitaciones promedio sobre una cuenca cuando la cuenca tiene variaciones de cota tan importantes. Acá está el valle de Sacaba, por ejemplo, y aquí está la parte alta. Obviamente yo ya le he echado tierra a los polígonos de Thyssen y alguien se estará preguntando, pero ¿y entonces qué vamos a usar? Obviamente que yo les voy a dar la respuesta. Les voy a enseñar un método para utilizar en sustitución a los polígonos de Thyssen cuando las cuencas están ubicadas en zonas montañosas y donde hay un valle y una montaña. Obviamente hay fluctuaciones de nivel. Lo que uno sabe de la lluvia a nivel anual, que en los valles llueve menos y en la parte alta, por lo general, llueve más. Bien, pero vamos a terminar los polígonos de Thyssen, porque también polígonos de Thyssen hay que aprender, porque es útil en zonas planas, ¿no? Entonces, en
en realidad nosotros necesitamos los polígonos solo para la cuenca, porque lo que llueve aquí, si bien llueve en todo esto, pero todo esto no es la cuenca, nosotros necesitamos solo para la cuenca. Entonces lo vamos a cortar, esto que hemos construido para toda esta zona, lo vamos a cortar solo para la cuenca. Obviamente, ustedes eso saben hacer. Clip. Y lo que vamos a cortar es el polígono de Thyssen, por tanto es suficiente un clip análisis. Vamos a cortar un raster. Y aquí en Input Feature vamos a poner obviamente este Thyssen 1, que es el que vamos a cortar. Y nuestro Clip Features va a ser a la cuenca, entonces el límite Rocha. Y Output Features va a ser el Thyssen ya verdadero, ¿sí? Es decir, el Thyssen solo para nuestra cuenca. Le decimos salvar y OK. Si miramos lo que nos ha construido, voy a apagar el Thyssen importante y nos quedamos, vamos a hacer una cosa, a estos pedacitos los vamos a pintar, ¿ya? De un color diferente, pero primero voy a ver su tabla de atributos, a ver qué cosas tiene. Lo vamos a pintar de acuerdo al input fit, o aquí podemos inclusive poner los polígonos a qué estación corresponden, eso es muy saludable, ¿no? Este polígonito, ya solo de la cuenca, aquí llueve lo que llueve en Hanamayo, ¿verdad? En la cuenca llueve lo que llueve en Hanamayo, según Thyssen. En esto que he marcado, llueve lo que llueve en Tupuraya, y en esto llueve lo que llueve en Asana. Entonces le pondremos sus nombrecitos, eso nos va a ayudar bastante. Aquí vamos a adicionar un campo y le vamos a decir estación. Y vamos a poner en texto obviamente el nombre de la estación y 20 caracteres es suficiente. Ok, ahora tenemos que ir al editor, porque si no, no nos va a dejar escribir. Y acá todos estamos seguros que es la estación de Hanamayo. Acá todos están seguros que le corresponde a Tupuraya. Y acá todos están seguros que le corresponde a Asana. Listo. Lo guardamos, paramos la edición, lo guardamos y ahora le vamos a pintar de colorcitos para que se vea mejor a ese Thyssen. Y le vamos a decir Symbology en categorías y que nos distinga por estación. Le decimos que agregue los valores, Apply y OK. Listo. Entonces está clarito que esto le corresponde a Hanamayo, esto a Tupuraya y esto a Asana Cochabamba. ¿Ya? Ahora tiene también mucha lógica que si tienes la precipitación aquí, ¿no? La importancia de lo que se registra en Asana, miren, aquí. La importancia de lo que se registra en Asana está para toda la cuenca, es tan solo esta. La importancia de Tupuraya, Tupuraya según Thyssen es la más importante, porque agarra toda esta área. Y Asana agarra esta área. ¿Por qué lo estamos mirando así? Porque si es
la importancia de lo que yo en Tupuraya es todo esto, pues entonces vamos a obtener para toda la cuenca un promedio ponderado en que tenga más importancia lo que llueve en Tupuraya y tenga menos importancia lo que llueve en Asana, porque solo tiene este pedacito. Y Hanamayu, su importancia está asociada al área que le corresponde a Hanamayu. Entonces, obviamente, si vamos a calcular la precipitación promedio, parece muy lógico utilizar una formulita que nos diga, aquí les he preparado una pizarrita para mostrarles la formulita, que ya la deben conocer, eso se lleva en los primeros días de hidrología. Yo sé que hay gente que paralelamente, no debería ser, ¿no? Paralelamente hacen junto con geomática, hacen hidrología, ¿no? Y lo óptimo era que primero hagan geomática y después hagan hidrología. Vamos a achicar un poquito esto para ver ambas cosas. A ver. Ahí estamos. Entonces, lo que nos interesa, les decía, es calcular la precipitación promedio sobre esta cuenca. Entonces vamos a escribir que la precipitación promedio va a ser igual, ahí están viendo la pizarrita, a la sumatoria de las precipitaciones sub I veces el área sub I. Entonces lo que registramos en Hanamayu, PI veces AI más PI veces AI más P sub 3 veces A sub 3. ¿No es verdad? Entonces la sumatoria de I igual a 1 hasta acá, dividido entre la sumatoria de las áreas A I. Obviamente esto también nos lleva a lo siguiente. Esta sumatoria, esto va a ser igual, sumatoria PI AI dividido entre el área total de la cuenca, ¿no? Pero el A sub I, dividido entre el área de la cuenca, le vamos a llamar los pesos. Esto también se puede presentar así. Entonces, la precipitación promedio sobre la cuenca va a ser igual a la sumatoria de los pesos ponderadores veces el área sub I. Eso donde los ponderadores dicen, uy, no están atentos, nadie ha dicho nada. Entonces, el AI
dividido entre A es este WI que está aquí, el AI dividido entre A, tiene que estar el PI. Listo, ahora sí. WI son los ponderadores Thyssen y PI es la precipitación en la estación I. Listo. Eso sería. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que se ha registrado en términos de precipitación en estos puntos, y yo les doy aquí, fíjense, la precipitación anual. Promedio ahí es este valor en Hanamayo, por ahí es estos en milímetros, estos en Asan. ¿Listo? Listo. Les doy ahí. Ahora vamos a usar la formulita que acabo de presentarles. Como ya tenemos las precipitaciones como dato, necesitamos estas areacitas. Área I sobre área total, esta areacita sobre el área total, para determinar el ponderador asociado a esta área. Y así sucesivamente. Entonces, lo único que tenemos que obtener son estas áreas, ¿no? Pero obtener esas áreas ya para nosotros es algo verdaderamente sencillo. Entonces le damos una miradita a nuestro Thyssen, miramos su tabla de atributos y le decimos algo adicional que quiero que me calcules, es el área. Entonces vamos a aumentar una columnita y le vamos a decir que sea en doble precisión. OK. Y venimos a la tabla de atributos. Pisamos acá, botón derecho, y le decimos que nos calcule la geometría. Aquí le decimos yes. OK. Y nos ha calculado el área para cada uno de estos polígonos en metros cuadrados. Obviamente, lo más saludable es llevar esto a un Excel, y para eso nosotros sabemos que en la tabla le podemos decir expórtame, eso también ya lo hemos hecho, y aquí al Roche Estudiantes vamos a traer nuestras tablas de áreas. Tabla de áreas. Y lo guardaremos, por favor, en texto para que sea más fácil leer. Y salvamos. ¿Quieres traer aquí? No, no quiero traer aquí la tabla. La quiero leer desde Roche Estudiantes. Debe estar aquí esa tabla. Tabla de áreas. Botón derecho. Y le decimos que abra con Excel. Obviamente. Arreglamos eso para que nos salga delimitado por comas. Finalizar. Y en realidad estas columnas no nos sirven para nada. Solo necesitamos saber la estación y el área. ¿Verdad? Nos vamos a preparar esto y vamos a aquí poner un título más grande porque vamos a primero hacer el cálculo por el método de Thyssen, ¿ya? Método Thyssen.
Acá vamos a poner los ponderadores, ¿ya? WI de Thyssen. Esos ponderadores no tienen unidad. Aquí vamos a poner la precipitación. Eso en realidad es independiente del método. Ahora lo vamos a sacar aquí, cito, y vamos a poner aquí la precipitación en milímetros. Está en la tablita de la práctica. Entonces, aquí ustedes van a colocar la precipitación de Hanamayu 803.9. En Playa 510.5 y en Asana 278.9. Listo. Estas áreas son de Thyssen, ¿no? Entonces estas áreas, quién sabe, las deberíamos poner aquí con X para dejar todo ordenadito. Control B. Y los WIs deberían estar aquí recién, porque van a ser Thyssen. Y esto lo vamos a eliminar para hacer algo decente. Listo, jóvenes. Entonces, en realidad, bueno, el área acá está en metros cuadrados. Siempre hay que poner unidades. Y recuerdan que nuestro ponderador va a ser esta área dividido entre el área total. Todavía está escrito por ahí. Ya desapareció, aquí está. Área sub I dividido entre el área total. Entonces, acá vamos a sumar esto. Esa debe ser el área de la cuenca total. Y nosotros vamos a calcular los ponderadores Thyssen haciendo esto dividido entre esta área total. Lo vamos a fijar, siempre vamos a dividir entre esa área, y acá jalamos esto. Listo. Entonces, acá tenemos los famosos ponderadores Thyssen que nos están diciendo que la importancia de Hanamayu es de 4.6%. Esto está en fracción de 1, ¿no? Obviamente esto si sumo tiene que dar 1. No da 1, hay algo mal. Ahí está 1, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que la importancia de Hanamayu es apenas del 4.6%. La importancia de Tupuraya es casi del 90%. Y la importancia de Asana es del 5%. Estamos midiendo, fíjense, 90% Tupuraya. Estamos midiendo esta importancia de Tupuraya. Esto que de manera obvia hace rato habíamos dicho. ¿Quién es la más importante en este método? Tupuraya. ¿Quién es la menos importante? Hanamayu tiene solo 4.6%, Asana tiene 5.1%. Así vamos a calcular la precipitación promedio sobre esta área con el método de polígonos Thyssen. Y la formulita todavía nos dice que lo único que tienes que hacer es multiplicar los PIs veces BWI. Estos no tienen unidades, están en fracción de 1, entonces no nos tenemos que preocupar que va a salir en milímetros. Cuando multipliquemos PI
veces WI. Y tendremos igual a este PI veces WI. Eso hacemos para los tres. Aquí no tiene sentido tener tantos decimales. Con un decimal es suficiente porque la lluvia se mide solo con un decimal. Listo. Y la sumatoria de PIWI, que está todavía nuestra formuletita, la sumatoria de la multiplicación de PIWI nos da la precipitación promedio sobre la cuenca. Entonces, obedecemos y sumamos. Y la precipitación promedio sobre esa cuenca será de 520.9 milímetros por el método de T-Smith. Ahora lo vamos a agregar. Y destacando que todos estos calculitos son de acuerdo al método de T-Smith. ¿No es verdad? Estos son datos básicos. ¿Ah? Entonces, 520.9 milímetros por año en promedio llueve sobre esta cuenca, captura esa cantidad promedio de agua por año, ¿no? Pero eso es según Thyssen. ¿Será que hay una manera más realista de calcular? Sí que hay, ¿no? Y es a través de la curva ipsométrica. No nos va a dar tiempo de trabajar con la curva ipsométrica, no lo quiero hacer rápido, pero vamos a aprovechar estos minutillos para ilustrar algo más. Alguien dirá, ¿y para qué yo quiero saber el promedio anual que cae sobre esta cuenca? Pues es muy útil, porque si tú quieres saber cuánto en promedio esta cuenca captura de agua de lluvia por año, fíjense que no es lo mismo que decir que en la cuenca llueve lo que llueve en Janamayo, porque en Janamayo llueve 800, ¿no? Hemos calculado un promedio ponderado y estamos concluyendo que sobre toda la cuenca llovería 570.9. Si nosotros quisiéramos calcular el volumen de agua capturado por esta cuenca, es muy sencillo. Ese volumen depende en qué unidad. Calcularemos primero en metros cúbicos, y vamos a poner la unidad después. Volumen no es nada más que multiplicar el área de toda la cuenca veces la precipitación promedio sobre la misma. Entonces haremos volumen va a ser lo que llueve igual a esto que llueve, pero lo vamos a poner en metros. Esto está en milímetros en este momento, ¿no? Entonces vamos a dividir en 1000 para poner. ¿Por qué lo he puesto en metros? Porque nuestra superficie está en metros cuadrados. Entonces, la precipitación promedio veces la superficie de la cuenca veces esta superficie en metros cuadrados, esto nos va a dar en metros cúbicos. ¿Sí? Ahora, como en una cuenca como la del río Rocha, que tiene, si le sacamos a estos 6 ceros, son 428 kilómetros cuadrados, ¿no? Es 4 millones.
428 millones de metros cuadrados, 428 millones de metros cuadrados, que es 428 kilómetros cuadrados. Bueno, el volumen es, si ponemos aquí 223 millones de metros cúbicos, capturaría de lluvia bruta por año. Normalmente, como son volúmenes grandes, esos volúmenes se los expresa en hectómetros cúbicos. Entonces, esto es igual a esto dividido. Un hectómetro cúbico en la escuela hemos aprendido que es 1.000.000 de metros cúbicos. Entonces, 1, 3, 1, 2, 3. Y esta cuenta facturaría ese volumen de 223 hectómetros cúbicos por año. ¿Ya? Obviamente esto es volumen bruto de agua, ¿no? El volumen aprovechable, el volumen que normalmente escurre superficialmente, eso hay que calcular, ¿no? Eso ya es, si uno quiere calcular con precisión, tiene que hacer hidrología, pero de manera muy global, ¿no? Aquí vamos a poner global, quiere decir aproximadamente, el volumen útil es de igual a esto veces en torno a 0,3, 0,2 del volumen bruto es lo que se puede aprovechar en escurrimiento superficial. Quiere decir, si tú pusieses una presa, seguramente entre el 0,2 al 0,3 de eso podrías aprovechar. Pondremos el 0,2 para ser un poco más conservadores, ¿no? Entonces tú podrías aprovechar como que esa cantidad de metros cúbicos por año tendrías disponible. Metros cúbicos por año, ¿no? Si eso dejas en un embalse guardadito y no dejas pasar el agua, seguramente vas a poder utilizar durante todo el año, ¿no? Y tendrías disponible por día, fíjense qué interesante, ¿no? Vamos a hacer algunos cálculos así, aprox también, ¿no? Vamos a tener aprox por día, volumen útil disponible por día. Día. Si este es un año, tenemos que hacer esto dividido entre 365. Esto sería en metros cúbicos día. Si un individuo requeriría de una dotación, ¿cuál es la dotación de agua que requiere una persona joven en Cochabamba? En torno a los 120 litros día, Inge. Ya, vamos a poner 120 litros, pero es un poco, ¿cómo se llama? Es poca agüita, pero ya. Litros día. ¿No? Entonces, con esa dotación, ¿para cuántas personas te alcanzaría esa agüita que vas a capturar por año? Esto dividido entre 120
Fíjense, te serviría para abastecer a 1018 habitantes. Inge, los litros debería convertirlo a metros cúbicos, ¿no? Están las mismas unidades. Ah, sí, perdón. Sí, es por eso que estaba dando tan chiquito, ¿es verdad? Entonces podemos hacerlo siguiente, tienes razón. Esto multiplicar por 1000, ¿no? Es lo mismo que esta metros cúbicos día teníamos, ¿no? Si queremos en litros, lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Listo? Ahora está en la misma unidad. Y me estaba pareciendo extraño porque era un valor muy pequeño, ¿no? Y la conclusión sería que eso te sirve 1, 2, 3 para 1.000.000 de habitantes. ¿No? Cuidado, esto es bien aprox, ¿no? Pero ya es gracias al joven que hizo esa, ¿no? Obviamente este valor tiene que ser este volumen útil tendría que ser mejor calculado vía hidrología, ¿no? Y lo que se hace a veces es calcular mensualmente a través de modelos hidrológicos mensuales también, ¿no? Esto es algo muy grosero. Pero fíjense, en un cálculo muy rápido, en una cuenca, tú puedes decir, si en vez de 120 litros habitante día, tú tienes un consumo de agua para riego por hectárea, entonces puedes tranquilamente ver a cuántas hectáreas podrías pretender regar con un virtual almacenamiento por lo menos. Esto nomás es lo que viene de agua como escurrimiento por el río. Bueno, pero todos estos calculitos los vamos a dejar ahí ya. Estos calculitos los hemos hecho utilizando el método de Thyssen, pero yo le he echado tierra al Thyssen al inicio, ¿no? Entonces vamos a ver a qué arribamos la próxima clase si en vez de, vamos a guardar esto, texto delimitado, desea seguir utilizando este formato. A ver, un ratito. Después yo lo guardo. La próxima clase vamos a utilizar el otro método de cálculo de la precipitación por ponderación de la curva ipsométrica. Bien, jóvenes, por ahora nos quedamos por aquí. Por favor, la clase de las 9:45 no la voy a dar. Ahora estoy en casa todavía. Tengo que ir al laboratorio a entregar un trabajo y no me va a dar tiempo de dar esa clase. ¿Listo? Entonces les voy a pedir que tengamos nuestra clasecita el lunes. El lunes terminamos esto. El miércoles tenemos una clase de dudas. A ver, vamos a ver nuestra planificación. El lunes terminamos esto. El miércoles tenemos una clase de dudas medio larguita. Puede ser una clase de dudas de todo lo avanzado, inclusive, ¿no? De esto y todo lo avanzado. Y el lunes 19 hacemos nuestro segundo examen. Ya márquenos ya. Lunes 19, segundo examen de geomática. ¿Está bien, jóvenes?
junto con la entrega de esta práctica este día lunes 19. ¿Está todo claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Quedamos en eso, jóvenes. Un gusto. Hasta el lunes.